ya estamos en el tema de la reforma electoral. Ayer casi no se habló de esta iniciativa, hubo otros temas en donde se concentró la discusión, pero ya ya volvió este tema, y este día la reforma electoral pues será discutida y votada en la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En este punto, Morena cuenta con la mayoría simple, como bien lo adelantabas, Dani, por lo que la iniciativa presidencial podría ser fácilmente aprobada y pasar al Pleno, que ahí es donde va a estar pues toda la discusión, y ahí a ver si no gritan los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. No va a pasar, ¿te acuerdas, no? Esa consigna. Sí, no pasarán. Que la utilizaron mucho con las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. De ser avalada, entonces, pues va a pasar al Pleno, en donde se discutirá pues este miércoles, y donde requerirá pues más de 70 votos de otras fuerzas políticas para que sea aprobada. Y para ser avalada en su totalidad, para ser constitucional, la reforma requiere de la mayoría calificada, es decir, aproximadamente 330 votos. Y ahí es donde surge pues la duda, ¿los va a conseguir? Pues se ve muy complicado, sobre todo si no tienes quien dirija negociaciones, porque está complicado el trabajo de negociar, dicen los super negociadores de la Cuarta Transformación. Entonces, pues como no va a pasar, pues mejor para qué hacen el esfuerzo. Es un tema que toda la prensa pues está tocando en estos días, porque pues claro que es muy notorio que el PT y el Verde decidan en este terreno decir no, y no solamente eso, sino criticar con argumentos de la oposición a quien fuera su aliado y a quien les ha dado espacios y sobre todo dinero. Entonces dice mucho que sea por esta reforma el quiebre, ¿no? Que sea en cuanto les quieren tocar sus prerrogativas, que salten, en cuanto les quieren tocar a sus pluris, que salten. Eso termina diciendo mucho de esos aliados que pues hasta hace algunas semanas eran aliados inquebrantables. Hoy el periódico El País publica un texto de la periodista Elia Castillo, donde escribe que uno de los aliados de Morena, el PT, pues acapara gran parte de la atención por esta grieta que abre en el bloque gobernante. Dirigentes petistas que fueron consultados por el periódico, que pidieron quedar en el anonimato, aseguran que en los últimos días se ha activado una campaña negra contra su partido, operada desde la oficina del asesor presidencial Jesús Ramírez Cuevas. ¿A quién me recuerda esto? A Salinas Pliego, ¿no? A también Salinas Pliego, que sueñan Ramírez, a ¿no? Jesús Ramírez. Oye, todo el mundo lo anda ahí alucinando, incluso Julio Scherer. Todo el mundo anda diciendo que Jesús Ramírez Cuevas es el que está detrás de todo. Ajá, pues ahora también el PT dice que es Jesús Ramírez Cuevas, que empezó una campaña negra contra el PT, y también pone al frente de esta campaña negra a Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena. Dicen estas fuentes que el objetivo de esta campaña es desacreditar al PT por su resistencia a respaldar la reforma electoral. En respuesta al periódico El País, Jesús Ramírez Cuevas rechazó las acusaciones y recalcó que no dirige campañas, y menos contra compañeros del PT con los que el movimiento ha caminado desde hace más de 20 años. Sin embargo, los petistas señalan que el primer golpe en su contra fue por los centros de atención infantil, los llamados CENDIs, que aquí le platicamos un poco del caso, porque, y este era un asunto que yo la verdad desconocía, los CENDIs, los centros de atención infantil, los maneja el Partido del Trabajo en 15 entidades. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. La asignación de 828 millones de pesos para esos espacios generó polémica. La Secretaría de Educación Pública publicó las reglas de operación para financiar estos CENDIs en medio de la negociación de la reforma electoral, por lo que reactivó viejas discusiones por presunto desvío de recursos en la gestión de estos espacios. Apuntan que otro golpeteo se ha generado en contra de la diputada y vocera del partido, Lilia Aguilar, a quien medios nacionales le han adjudicado un patrimonio millonario por una casa con un valor de 16 millones de pesos. La diputada ha acusado persecución y venganza
por sus posiciones, su congruencia y la del partido en el que milita. Indican que la ofensiva en su contra se intensificó tras el comunicado publicado por el PT en el que calificó a la reforma electoral como una ocurrencia. Esto lo dijo Lilia Aguilar, que la reforma era una ocurrencia que podría reinstalar un sistema de partido hegemónico en México. Además de otras declaraciones de, por ejemplo, de Reginaldo Sandoval, quien es el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada del PT, que ha calificado esta iniciativa como un retroceso histórico. Él es el que dice que esta reforma es innecesaria y que eso lo dijo muy al inicio de todo este tema, que dijo que la presidenta tendría que estar ocupada en Donald Trump, que ya tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial, o sea, una declaración desafortunadísima. Ya tenemos el poder judicial, ya tenemos el legislativo. ¿Por qué quiere ahora una reforma electoral? O sea, no sé si se le hizo muy fácil señalar eso, pero a mí lo que me llamó mucho más la atención es que dijera, la presidenta tiene que ocuparse de Trump. O sea, es una mujer que solamente puede ocuparse de un asunto, no puede ocuparse de todo lo demás. Pues para eso mejor la hubiéramos elegido de canciller, ¿no? Si solamente puede atender a Trump, pero no, pues es presidenta de la República, puede hacer y puede coordinar muchos temas al mismo tiempo. ¿Qué opinas, Pepe, de esto? Porque sí me llama mucho la atención que al estilo de la oposición, al estilo de Salinas Pliego, el PT diga que ahora son víctimas de una campaña negra. ¿Qué opinas? A ver. Bueno, primero es importante, Dani, señalar que también a estas críticas se suma Jacob Polewski, ¿no? Que también dijo que no estaba de acuerdo con esta iniciativa. Al principio consideró que se iba pues a revisar con calma, pero las posturas que ha tenido el PT y sobre todo ellos, porque el comunicado que te acuerdas que habíamos leído hace unos días, pues en donde se ve un discurso pues que ya lo trae la oposición de que Morena busca ser el partido único, y la pregunta sería, si entonces tienes un aliado que es Morena y se siente o que busca ser un partido único, ¿para qué haces alianzas entonces desde un principio, no? O sea, vemos la hipocresía de los pataleos que ha hecho el PT, pero no es el primero que hace el PT. Hay que recordar que en otras elecciones, por ejemplo, en San Luis Potosí, hizo su pataleo el PT. En el caso de Coahuila, se acordarán de los 3 candidatos o 4 candidatos que era del PRIAN, del Partido Verde, del PT, de Morena, cuando se dividieron ahí por el tema de Coahuila, y que el PRI, hay que decirlo, gracias a esa división y polarización, el PRI está gobernando el Estado. Y ahí sí va a cumplir sus 100 años el PRI. Entonces, es importante señalar que el Partido del Trabajo ha respondido a una lógica de una sola persona, que es Alberto Anaya. Vemos su historial dentro de las dirigencias y ha sido el único dirigente que ha tenido el partido. No hay otro dirigente, no hay realmente una democratización dentro de ese partido. Y entonces cuando dice Reginaldo Sandoval que la presidenta se debe de ocupar de Trump y que ya tienen supuestamente el poder judicial y el poder legislativo, lo que no entendió, a mi punto de vista, el diputado, es de que el tema era reformar, no tener el control. O sea, el tema de reformar el poder judicial es para acabar con los abadazos, para acabar con los privilegios de las y de los ministros, sobre todo de Norma Piña, Lainez Potisek, Rebolledo. O sea, hay varios personajes que no hay que olvidar que vivían, pues incluso tenían ahí lujos que ni siquiera deberían de tener, camionetas blindadas, etcétera. Entonces el Poder Judicial se reformó no para que Morena tuviera el control, sino para cambiar esos mañas que tenían los ministros y ministras, que por cierto, cuando los ministros nuevos adquieren estas camionetas, la gente salió a pronunciarse en todas las formas que se pueden expresar en contra de estos lujos, ¿no? Porque es una manera de decirles, no estamos a favor de lo que ya habíamos criticado con los otros ministros. Entonces, el Poder Judicial era reformarlo. Y el Poder Legislativo, pues también, porque ¿cómo es posible que un morenista como Sergio Mayer se pueda ir a la casa de los famosos y quien le dice algo? Oye, si vas a tomar licencia, sí,
pero que sea un caso de emergencia, que sea un caso que urja, no así, y el señor puede regresar cuando quiera a su curul. Es como si yo le dijera a Dani, me voy a la casa de los famosos, regreso y mientras busquen mi relevo aquí y ya llego como si nada. No, o sea... Mi cara de pánico. No, por favor. No. No te vayas a la casa de los famosos. No, pero imagínate si hiciera eso. O sea, no cualquiera puede hacer eso en un trabajo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Yo ponía ese ejemplo de que pues yo no me puedo ir de mi trabajo. No te puedes ir. Bueno, o sea, no así entendido, pero pido perdón porque no me acuerdo de la fuente, quién lo entrevistó al suplente de Sergio Mayer. Sí. El sábado. Ahorita voy a recordar la fuente, pero lo entrevistan así de, oiga, ¿y cómo le va con esto de que es suplente? Y le dice, no, pues a mí nomás me dijo el señor Mayer que 2 meses, o sea, que en 2 meses regresaba. Sí. O sea, ¿creen que sí regrese así como si nada? Es que ese es lo malo, ¿no? De que, sí, claro, y va a regresar como si nada. Y entonces lo que hay que hacer es reformar el poder legislativo. No solamente se trata de tener el control, como dice el petista, porque si entonces se trata de tener el control, pues entonces se hubiera nada más votado por Morena, porque al final de cuentas tienes mucho chapulín. Y tiene mucho que ver, Dani, con otro aliado también, si te parece que hablemos del Partido Verde, porque el Partido Verde... Sí, pero solo es que me desvié con lo de la casa de los famosos y Sergio Mayer. Pero sobre el PT, la verdad sí creo que aplica la de los panistas, que siempre ocurrió previo al 2024, que cada que salía, por ejemplo, algo del cártel inmobiliario, y un investigado más de ese clan que hoy ocupa la presidencia nacional de ese partido, salían todos juntos a decir en conferencia de prensa que se trataba de persecución política, ¿no? En lugar de enfrentar las acusaciones graves de lo que conocemos como cártel inmobiliario. Siempre fue persecución política, o sea, incluso hasta se hizo como esa broma de que cualquier cosa, la persecución política, ¿no? Y el PT está cayendo en exactamente lo mismo, ¿no? O sea, al momento de no hacerse cargo, porque es una manera de agarrar una salida, al momento de no querer decir, voy a defender mi dinero, voy a defender mis plurinominales, se van por decir, es persecución política, es una campaña negra. O sea, la verdad más bien tienen que hacerse responsables de las banderas que van a tomar en esta siguiente batalla. Si su bandera es su dinero, pues no, piérdanle la pena, díganlo. Si su bandera son sus plurinominales, díganlo. Pero ahora hablar de manera anónima con medios de comunicación para decir que es Jesús Ramírez Cuevas el que les está creando una campaña negra, pues en el caso, por ejemplo, de la vocera del PT, Lilia Aguilar, pues que ella enfrente también a los medios de comunicación de explicaciones. Si le están sacando una casa de 16 millones, que diga si es verdad o no es verdad, pero que lo explique, que lo demuestre. ¿Eso por qué tendría que ser una campaña negra? Si hay una propiedad que tiene que explicar, pues que la explique antes de decir, ya me está acosando el poder. No sé, siento que están optando por esta estrategia porque está la vergüenza de decir que quieren defender su dinero y que quieren defender sus espacios, y que quieren defender todo el poder que han acumulado gracias al movimiento obradorista desde que lo acompañaron en 2006 en aquella primera elección presidencial, porque caen en unas contradicciones espantosas. ¿Cómo pueden hablar de que el país necesita cambios en materia judicial? ¿Cómo pueden hablar de que el país necesita cambios en materia de austeridad, pero que no haya austeridad en los partidos políticos, pero que no haya cambios en el sistema electoral? O sea, sus contradicciones son tan gigantescas que son las que los están obligando a decir que ya hay una campaña negra. Pero pues, si es lo que su estrategia, más bien adóptenla. Si no, ¿con qué cara van a estar en 2030 diciendo, no, sí queremos estar con Morena? Ese partido al que dijimos o en 2027, ese partido que dijimos que quería ser partido único, que quería una regresión democrática, pues siempre sí es nuestro aliado. O sea, no aguantan sus contradicciones. Y Morena también tiene que asumir una postura congruente, porque si aceptas a este tipo de aliados,
Yo he estado viendo que se ha argumentado de que no debe de haber una fragmentación dentro de esta coalición porque puede afectar todavía lo que queda de este año con otras iniciativas. Pero aquí la pregunta sería, entonces si no cuestionamos este tipo de cosas, como lo que tú bien mencionabas, Dani, de las incongruencias del tema de austeridad, pues entonces, ¿de qué sirve que se haya votado por un cambio de régimen si van a seguir los mismos con los privilegios de siempre? Y lo vemos en el caso del PT. Yo reitero, pues es un partido que se tiene que democratizar. Pues ¿cómo que nada más tienes un dirigente en toda tu historia que llevas como partido? Y un dirigente que lleva 25 años de plurinominal. Acuérdate de ese dato. Ese es otro dato. O sea, yo creo que también los partidos no son negocios, ¿no? Que ahora vemos que los opositores igual ya quieren otra vez tener sus partidos, ¿no? El Somos México y están buscando, ¿no? Hasta Verástegui, como tú bien dijiste, ya se retiró porque pues no es tan fácil tener un partido político, pero ellos lo ven como un negocio. Y entonces reformar al Poder Legislativo no solamente es disminuir el presupuesto para los partidos, sino también el tema de las campañas en donde se gasta mucho dinero y está documentado que hay desvíos. Y además, otro tema que se debe de poner sobre la mesa es de los plurinominales, que siempre ha sido la resistencia del PT. Ahorita en el caso de Morena van a votar todos por la eliminación de los pluris en el Senado y que se escojan de manera, por mediante el voto popular en la Cámara de Diputados. Lo que sí me llama la atención y quiero sumar a los comentarios que hiciste, Dani, es de que los del PT ya se negaron rotundamente, ya están diciendo que pues ahora son víctimas de un fuego amigo, pero el Partido Verde, yo quiero saber tu punto de vista, porque el Partido Verde, y ya se ha documentado aquí, sin embargo, hay investigaciones especiales sobre que hay intereses en el verde de TV Azteca, los TV Aztecos están en el verde, y es que el jefe de información de Sin embargo, Obed Rosas, publica este día, y lo pueden encontrar en Sin embargo, que por cierto suscríbanse y compartan esta nota principal en el portal, que el Partido Verde, la fuerza política que nutre pues a políticos que hicieron su carrera en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tiene en sus manos pues el éxito o el fracaso de la reforma electoral. Ahorita nos habíamos concentrado en el PT, pero en el Verde también hay contradicciones. ¿Cómo es posible que el gobierno actual pues está teniendo un enfrentamiento con Salinas Pliego, ¿no? Porque Salinas Pliego no quiere pagar sus impuestos, y en el Verde tienes a gente relacionada con Ricardo Salinas Pliego y es aliado de la Cuarta Transformación? Y aquí lo interesante, y yo quiero revivir pues un artículo que había escrito el periodista Alejandro Páez Varela, de que TV Azteca ha generado una guerra mediática como lo ha hecho en el caso de Brasil o lo ha hecho en otros casos, y yo sumaría que los aliados también en estos momentos se están sumando a ese golpeteo, y sí hay que tener mucho cuidado porque a veces las coaliciones de izquierda con estas contradicciones se pueden mermar, y es lo que le pasó a la Revolución Ciudadana en Ecuador y también le pasó al Partido de los Trabajadores en Brasil, porque pues, tenían un aliado que era Michel Temer, y pues resulta que los traicionó y traiciona a Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Entonces, ¿hasta qué grado hay que confiar de estos partidos políticos que son supuestamente aliados? Es como en el kirchnerismo también. El kirchnerismo en Argentina tenía un aliado que era Daniel Scioli, y ahora Daniel Scioli es funcionario del gobierno de Javier Milei. O sea, y son personajes que a mí me figuran mucho al PT. Entonces, retomando el tema del Partido Verde, en esta investigación que presenta Obed Rosas, en este partido desfilan en la Cámara de Diputados figuras como los exgobernadores priistas, que es Erubiel Ávila y Alejandro Murat, el de Oaxaca, también el operador político de Ricardo Salinas Pliego, que ya habíamos hablado un poco de él, Carlos Puente Salas, quien tiene a su par en el Senado a Luis Melgar Bravo, otro empleado de Salinas Pliego, solo por mencionar algunos personajes.
Obed Rosa señaló que la estructura de este partido tiene un poder centralizado que aún responde a Jorge Emilio González. ¿Lo ubican? Sí, el Niño Verde, quien sigue operando como, pues ya quedó demostrado en las últimas semanas cuando se le vio ingresar en Palacio Nacional en las reuniones que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la reforma electoral con la comisión que encabezaba Pablo Gómez. Veamos la siguiente información. El destino de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum depende del Partido Verde, una agrupación conformada por políticos formados en el PRI, algunos con trayectoria en administraciones de ese instituto político, otros que respaldaron a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y varios más vinculados a figuras como Ricardo Salinas Pliego o el exmandatario Carlos Salinas de Gortari. De los 62 diputados federales del Verde, 21 militan o militaron anteriormente en el PRI, PAN o PRD. En el Senado, la mitad de sus miembros provienen de esas mismas fuerzas políticas hasta hace poco tiempo. Entre ellos, destaca Erubiel Ávila Villegas, exgobernador priista del Estado de México, a quien se señala por presuntamente intervenir en los comicios de 2017 contra Morena y por irregularidades en el manejo de recursos públicos detectadas en auditorías. Destaca el caso de Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados federales, quien ha sido operador político de Ricardo Salinas Pliego desde que en 1994 ingresó a Televisión Azteca. Puente Salas fue gerente de estrategias y desarrollo político y director de enlace gubernamental en TV Azteca, y gracias a la amistad de Salinas Pliego con Vicente Fox, brincó al gobierno como director de enlace ejecutivo con medios. También integran la bancada verde de diputados Alejandro Áviles Álvarez, ex candidato del PRI al gobierno de Oaxaca y exsecretario general de gobierno del expriista Alejandro Murat; Raúl Bolaños Cacho Cue, expriista y ex colaborador de Murat; José Luis Durán Reveles, expanista que fue subsecretario con Vicente Fox; y Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde perredista en San Luis Potosí. En el Senado destacan los perfiles del expriista Luis Melgar Bravo, empleado de Salinas Pliego durante un cuarto de siglo y uno de los principales opositores a la reforma electoral; el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario en el gobierno de Peña Nieto; Manuel Velasco Coelho, exgobernador de Chiapas acusado de corrupción; y la dirigente nacional Karen Castrejón Trujillo, ex colaboradora del expriista Héctor Astudillo Flores. En su declaración patrimonial de principios, el Partido Verde afirma la necesidad de instaurar formas democráticas, pero en su estructura el Consejo Político Nacional tiene un poder centralizado por encima del Comité Ejecutivo Nacional. Este consejo lo encabezan figuras como Arturo Escobar y Vega, acusado de delitos electorales cuando era subsecretario de Gobernación de Peña Nieto. Otros integrantes del Consejo Político son Manuel Velasco, Carlos Puente, Luis Melgar Bravo y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien estuvo detenido en 2015 por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Gallardo ha colocado distintas posiciones en el Congreso, donde su esposa, la senadora Ruth González, busca sucederlo. El Consejo Político Nacional es el máximo órgano encargado de aprobar coaliciones y candidaturas. Dentro de él figura el expriista Javier Herrera Borunda, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, hijo del exgobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, acusado de corrupción. Aunque en la estructura no aparece el nombre de Jorge Emilio González, el Niño Verde sigue operando el partido que fundó su padre en los 80, como quedó demostrado cuando se le vio ingresar a Palacio Nacional en las reuniones con Sheinbaum para presentar la reforma electoral. El Partido Verde ha sido más una franquicia que una fuerza política.
poniendo su rentabilidad electoral al servicio de la fuerza ganadora. Es un partido profundamente de derecha, dijo José Antonio Carrera Borroso, exasesor del INE, enfatizando que ha estado ligado a empresarios con ejemplos claros como Luis Melgar Bravo y Carlos Puente. El partido fue creado entre los 80 y 90 por Jorge González Torres, apoyado por el PRI y Salinas de Gortari. Nació con el apoyo del expresidente y Manuel Camacho Solís reconoció que le sugerían candidatos. En el 2000 se alió con el PAN, de 2006 a 2021 regresó con el PRI y en 2021 se fue con Morena. Su talento ha sido detectar al ganador, de tener como candidatos a Jorge González, Fox y Peña. En 2024 su candidata fue Claudia Sheinbaum. El saldo actual en diputados es de 62 curules, el máximo en su historia, mismas que son determinantes para sacar adelante la reforma electoral. Yo estaba pensando en cómo es ese dicho de no tiene culpa el que lo hace compadre. ¿Cómo es? Es que soy muy mala para los refranes. Ah, no, yo también, ese de, el punto es que, lo hubiera buscado ahorita, pero el punto es que, o sea, esos aliados, pues no han cambiado, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién nos eligió? El Partido Verde y su alianza con las televisoras es desde años atrás. Más bien quien quiso, pues por pragmatismo, hacer alianza con este tipo de partidos que sabíamos que tarde o temprano iban a pasar facturas. Ojalá sea una lección aprendida. Ojalá ya Morena tenga el autoestima suficiente para decir que ya no necesita de esos partidos, que pueda hacer otras cosas, otras vías. Pero bueno, también está ese otro escenario en donde diga para 2027 borrón y cuenta nueva, sigamos siendo amigos como siempre. Incluso nos ponen en el chat Bianca y Emma que el refrán dice no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Ahí está. Pero no es racista eso. Un poquito sí, ¿verdad? Entonces no. Yo creo que por eso no lo dijiste. Sí, ahorita ya pensándolo, sí, creo que no está muy del todo políticamente correcto, pero la idea ahí está, ¿no? Sí, o sea, de que eso han sido el PT, eso han sido el Verde sobre todo, pero pues bueno, ya, fue decisión de Morena y ahí están las consecuencias. Si quieres, Pepe, nos seguimos con los temas. Sí, nos seguimos porque, bueno, Ricardo Monreal señala que, bueno, es que este señor me llama la atención que primero dice que sí va a hacer todo lo posible para que la reforma electoral pase y ahora pues dice ante los medios de comunicación que no existe la esperanza de que se pueda convencer al PT y al Partido Verde pues de aprobar esta iniciativa electoral. Sin embargo, negó que esos partidos sean por ello traidores, ¿no? Así como que trata de manejarlo políticamente. Que no son traidores a la Cuarta Transformación, y Monreal subrayó que las dirigencias y los legisladores de esos partidos ya habían anticipado su posición contra la reforma electoral de la presidenta, por los temas que ya hemos detallado aquí, y Monreal dijo que aún mantendría conversaciones con ambos partidos. Pues todavía, oye, si yo fuera coordinador, pues vamos a ver cómo le hacemos para que se solucione, pero ya cuando dice no, es que no hay esperanza, pues ya nos da una pista de por dónde va a ir esta postura de Ricardo Monreal, y también indicó que los objetivos de estas charlas, de estas conversaciones, pues es evitar pues una crisis dentro de la discusión de la reforma constitucional. Así fue como lo dijo ante los medios de comunicación. No tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto. Tanto el PT como el Verde anticiparon el voto en esta reforma en lo particular. En la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la modificación
a 11 artículos de la Constitución, así es de que ya no causa ninguna sorpresa. Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantó su voto y veo difícil que cambien su opinión. Sin embargo, yo he tenido reuniones con ellos y mañana tendré reuniones con la Junta de Coordinación Política y también en la tarde tendré reuniones con el Verde, pero no es fácil que cambien su decisión. ¿Todavía tiene esperanza tomada? No. ¿De convencerlos? No, porque ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública además. No tienen por qué sentirse engañados nadie, dado que ellos ya lo expresaron desde hace 2 semanas, su posición frente a este documento legislativo presentado por la Presidenta de la República. Entonces es muy probable que no pase. Es una de las posibilidades. Diputado, entonces estas pláticas que tienen con PT y Verde tienen que ver con que el clima no se crispe, con que haya... En parte sí, tiene razón, en parte no tengo. Yo nunca me gusta mentir, no miento. En parte es que el debate se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no se dé con insultos o con descalificaciones. Entonces Morena no lo va a hacer, simplemente va a defender la propuesta de la presidenta y Morena ya decidió respaldar la iniciativa de la presidenta y respaldarla a ella en momentos que en esta coyuntura no son fáciles para ella enfrentarlos. ¿Qué formato estaría pensando para evitar eso? No lo sé, debate pactado quizá con los grupos parlamentarios, con un número determinado de oradores. Vamos a ver mañana en la Junta de Coordinación Política. ¿Un debate pactado para no lastimarse entre aliados, diputados? Entre todos. Al Congreso le conviene, no solo a los aliados, sino a PAN, a PRI, a MC. Yo soy de los que piensa que el debate no nos debe de alejar. El debate es para que cada uno fije sus posiciones, pero no para insultarnos, para descalificarnos, para agredirnos. Es lo que yo pienso. Entonces no solo es para los aliados, es para todos. Y eso se lleva a cabo en la Junta de Coordinación Política. Ahora, al ser cuestionada sobre estos votos insuficientes para aprobar su propuesta de reforma electoral, la presidenta esta mañana consideró que, pues al final de cuentas, cada legislador decidirá quién vota a favor y quién vota en contra de esta iniciativa. Esto para reforzar el punto del que lleva hablando algunos días, de que al final pues no le tienen que rendir cuentas a ella, sino a la gente. Y por eso también aprovecha para recordar que el 80% de las personas, de acuerdo con una encuesta, la encuesta de ENCOL, pues está de acuerdo en que los diputados sean elegidos por la gente, que es una de las principales modificaciones a la ley que trae su iniciativa, entre otras cosas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana la presidenta. Pues cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta, más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente. Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Pues yo cumplí, ya depende de los diputados, pues cómo van a ejercer su voto. Y vemos que la gente está a favor de que los partidos políticos pierdan sus privilegios ante pues una reforma electoral que sí, tengo mis dudas que pase porque pues, vemos que el PT y el Partido Verde se oponen. La gente ha expresado públicamente, incluso en otros actos cuando Morena ha convocado al Zócalo, la demanda de los pluris ha sido desde hace mucho tiempo, también de que ya no haya privilegios en los partidos políticos.